está sucediendo hoy en el Perú, y las protestas para algunos es simplemente la lucha de poderes entre dos bandos, la izquierda y la derecha, entre el capitalismo y el comunismo o el socialismo, pero para nosotros debería significarse algo más, algo que profetizó el Señor, que estas clases de movimientos, de quejas, de reclamos y también, ¿por qué no nombrar huelgas? Son parte de las señales que el Señor anunció antes de que Él venga. Entonces, esta es una cosmovisión, la manera como nosotros vemos. Como, repito, va a depender de nuestra educación, de nuestra información y todo eso. Entonces, ahora vamos a hablar de la cosmovisión bíblica, no de la cosmovisión política, no de la cosmovisión que tiene un ateo, sino cuál es la cosmovisión bíblica. Cómo a través de la Biblia podemos ver los eventos que están ocurriendo. No olvide que la lección de escuela sabática ha tocado el tema la muerte, que es que es el humano, la muerte y nuestra esperanza futura. Y a lo largo de la lección se ha estudiado en cuanto a la muerte, su significado, los engaños y todo lo que tiene que ver con la muerte. Ahora entramos en una lección titulada La cosmovisión. Y el versículo de memoria se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar en el estudio por el tiempo, si una persona o dos tienen el versículo de memoria, lo pueden repetir. Abra su micro y lo puede repetir. El texto está algo largo, pero una o dos personas para dar la oportunidad de que participen. Hermano Isaías, que el Señor los bendiga. Pues bueno, participo y ojalá que no me equivoque, pero borro usted la memoria en la pantalla, ¿no? Y dice, la palabra del Dios dice, el mismo Espíritu de Dios os santifique por completo. Todo, no, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Bueno, yo algunas palabras me he comido, hermano Isaías, como siempre. Gracias, hermana Dina. ¿Alguien más quiere repetir el verso de memoria? Una última persona. Yo, hermanito, feliz sábado. Adelante, hermana. Dice así. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Jessica. Si me confirman, por favor, si se escucha, se me fue la señal de internet hace un ratito. ¿Sí? Ok. Ese es el versículo de memoria que acabamos de leer y escuchar de las hermanas. Les decía que durante este trimestre hemos recibido revelación de parte de Dios a través de su palabra y hemos hablado de la crisis que se avecina y del papel que cumple el espiritismo. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 645, la sierva del Señor dice, merced o gracias a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras que el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma.
la sierva del Señor, pone la santidad del domingo, al mismo nivel que la inmortalidad del alma. Habla de dos grandes errores. La santidad del domingo, que es lo que nosotros como adventistas hemos predicado y hemos dicho que se impondrá un falso día de reposo, el falso sábado. Ahora, hermanos, hermanas, esto de lo que hablábamos es innegable. Recuerdo hace un tiempo atrás, en los años 90, recién estaba aprendiendo un poco de esto y haber compartido, y alguien dijo que esto era imposible, que Estados Unidos es el país de la libertad y que esto no ocurriría nunca. Y todo lo que se ha profetizado, no lo que nosotros profetizamos, sino lo que compartimos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hoy por hoy, ninguna persona puede negar de que los avances para establecer el día domingo como un día de culto es verdad. Usted puede ir a hoy el avance del internet, usted puede ver y poner ley dominical en Europa y usted va a ver cómo se ha trabajado para ello, cómo las leyes dominicales o las leyes de cierre dominical han avanzado en diferentes países. Y nosotros estamos mirando los Estados Unidos. Unos dirán, y en Estados Unidos ha avanzado esto, en un país donde existe la libertad. Hemos compartido antes sobre esto, cómo se está presentando como el Día de la Familia y cómo movimientos se han levantado para presionar al Congreso de los Estados Unidos para establecer un día para la familia, presentándose justo como lo decía la inspiración. La santidad del domingo no será presentada e impuesta como la marca de la bestia. El diablo no es ingenuo, no va a presentar el día domingo y diciendo pónganse este día de adoración a mí. Se va a presentar como se está presentando justamente ahora, como el día de la familia, que se ha perdido los valores, que la gente ya no tiene tiempo para pasar tiempo con la familia, por eso se requiere que se establezca un día de la familia. Y precisamente es la mejor forma de presentarlo, porque una ley en Estados Unidos no será para favorecer a una minoría, a una parte de ciudadanos, sino para favorecer a toda la nación. Y por eso el presentar la santidad del domingo, el establecimiento de un día para el progreso, la ayuda de la familia, es la mejor forma de presentar la santidad del domingo. No es nuestro tema, pero también se presenta, según la inspiración, la inmortalidad del alma. Y la sierva del Señor dice, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras que el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. El engaño de la inmortalidad del alma es el fundamento del espiritismo. Podríamos hablar de la nueva era, del misticismo. Hemos hablado también, y la lección nos ha enseñado, también lo cita la inspiración, de los familiares muertos que aparecerán con el mismo tono de voz, con la misma ropa, y engañarán a muchos, falsos profetas, falsos cristos, y se presenta además el acto capital que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se hará pasar por el mismo Cristo. La nueva era y el espiritismo moderno está trabajando para llevarnos este gran y último engaño. Todos, esto que he nombrado, todos estos engaños forman parte del plan de Satanás para engañar al mundo. Y por eso el Señor Jesús, en su sermón profético, Mateo capítulo 24, versículo 22 en adelante, hablaba de esto. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
Allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recuerdo hace muchos años atrás estar hablando de los engaños finales, de los falsos cristos, y recuerdo una hermana que preguntó y dijo, cuando Satanás imite la segunda venida de Cristo, todo ojo lo va a ver. Y la respuesta es no. Y entonces ella dijo, bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá, entonces yo no seré engañada. Y así de simple había sacado ella la conclusión de que por saber de memoria algunos textos bíblicos que describen la segunda venida de Cristo, como Satanás no podrá imitar esa segunda venida de Cristo, tal como lo describe la Biblia, entonces ella decía, al aprender estos versículos de memoria, yo no seré engañada. El Señor Jesús dijo que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y dice en la parte final del texto que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Es decir, que no podremos o no podemos entender el engaño tan grande que Satanás presentará, o no podremos entender cuán grande será la crisis que tenemos que afrontar. En el libro Conflicto de los Siglos leemos lo siguiente, página 6-7, sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Y esto ocurre todo el tiempo. A veces uno se imagina que lo que tenemos que enfrentar en cuanto a un examen o en cuanto a un trabajo o una dificultad es muy grande y decimos, tenemos miedo. Cuando nos invitan a hacer ejercicio físico y a ir a tal lugar, a veces decimos, tengo miedo de ir, no voy a poder. Pero este no es el caso, dice, sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda, fecunda quiere decir un sinónimo productiva, fructífera, prolífera, una imaginación que piensa mucho. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. No podemos imaginar cuán grande será la crisis. Vaya un poco de tiempo atrás. ¿Se acuerda? Usted recordará lo que sintió, lo que vivió y lo que pensó cuando la COVID-19 empezó a meterse en todos los países. Todos empezaron a contagiarse. Empezó la cuarentena y el miedo que existía de contagiarse era tremendo. En los supermercados, las colas para comprar eran muy largas. La gente sentía miedo. Y en ese tiempo fue que precisamente se empezó a compartir el evangelio por estos medios, de manera virtual. Y si usted recuerda, había mucha necesidad, la gente tenía un miedo tremendo, las formas de hacer culto utilizando estos medios tenía mucho éxito, la gente quería escuchar palabra de Dios, quería escuchar de la seguridad, de la protección de Dios.
Muchos perdían sus seres queridos. De hecho, después de que se abrieron las iglesias estaban, se llenaban porque había mucha necesidad, mucho temor. Y yo quiero decir, sin temor a equivocarme, y esto no es una profecía, simplemente estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. El temor, la inseguridad, el miedo, la angustia y la crisis que se vivió por esta pandemia es nada comparado a la crisis que tenemos que vivir. Si usted lo compara, no significa o significa nada. La crisis en la que estamos entrando será terrible, ni la imaginación más fecunda puede describirla. Nosotros no lo entendemos. Estamos dormidos para entender la crisis que nos va a tocar vivir. Y Dios en su gran misericordia nos presentó una maqueta, un ejemplo muy pequeño, pero muy pequeño de lo que será la crisis, donde usted no tendrá el poder de decidir si puede ir a algún lugar o no, donde usted no podrá decidir si puede ir y comprar algo o no, donde aparentemente hay escasez, donde había peligro de muerte. Todo lo que vivimos no se asemeja a lo que vamos a vivir. Ahora, ¿somos conscientes de eso? Y la respuesta es no. No somos conscientes. Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir en el extremismo de un miedo de gente. Usted ha visto en televisión o en redes sociales de mucha gente que tiene este miedo tan profundo que invierte todo su dinero y crea una especie de búnkers donde almacenan comida y se ponen en un lugar donde puedan vivir, y baterías y agua, porque creen que algo va a acontecer. Y es cierto, algo va a acontecer, pero no es un búnker donde nos tenemos que proteger. Y la lección de esta semana, que fue muy interesante, nos presenta los consejos o las directrices que tenemos que tener en cuenta para estar listos para la crisis que se avecina, para los engaños que vienen, para que cuando Satanás tenga poder sobre la naturaleza y pueda levantar desastres naturales en diferentes partes de la tierra y después se presente como el gran médico, como un ángel de luz o como un falso Cristo, sanando a los enfermos, curando a mucha gente que ha sido dañada por los desastres, por las pandemias, y la tierra, según la profecía, caerá de rodillas en adoración a este falso Cristo. De tal manera que aún los mismos escogidos podrán ser engañados. Esta es la crisis que se avecina. Ahora, ¿cómo nosotros podremos sostenernos en pie? ¿Cuáles son los consejos que debemos seguir o cuál es la experiencia que tenemos que obtener en este tiempo? El subtítulo del día domingo presenta a Jesús como el modelo, porque fue Jesús quien vivió en su vida personal una crisis tremenda. Fue atacado por el mismo Satanás, por diferentes clases de ataques satánicos. Fue atacado por su misma familia. Fue atacado como un engañador, como un mentiroso, como alguien que traía falsa doctrina por su mismo pueblo. Pasó una crisis tremenda en estos días de su pasión y permaneció firme. Jesús es nuestro modelo. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a Jesús.
ya que no es a un pastor, a una persona a quien nosotros tenemos que seguir, sino a nuestro modelo que es Cristo. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 52, encontramos la siguiente declaración. Jesús crecía. Y lo primero que nos indica la declaración es que Jesús crecía. Si usted tiene su Biblia a mano y usted puede leer los versículos anteriores al versículo 52, es decir, Lucas capítulo 2, usted va a leer la experiencia de Jesús primero cuando va al templo por primera vez para ser ofrecido, dar ese ofrecimiento, esa ofrenda de ofrecimiento, cuando Jesús aún era un bebé. Después usted verá la historia de Jesús en la primera visita de Pascua cuando tenía 12 años, cuando María y José lo perdieron y después lo encontraron y él estaba enseñando en el templo. Eso es lo que muestra el capítulo 2. Y seguidamente dice, y Jesús crecía. Aquí no aparece en el texto que tenemos, no aparece la I, no lo puse. Pero el texto dice, y Jesús crecía. Y quiere decir que es la continuación de su vida. Está hablando de Jesús cuando tenía 12 años, 11, 10, 9. Jesús crecía. Y usted dirá, pero es natural que alguien crezca. Todos y cada uno de nosotros hemos crecido. Pero la Biblia presenta en qué crecía Jesús. Y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Saben, la lección de escuela sabática presenta el crecimiento de Jesús en 4 etapas o en 4 factores de su vida. Jesús crecía en sabiduría, en la parte intelectual, la parte mental, en el conocimiento, en el aprendizaje. Sabiduría, cada día se hacía más sabio, aprendía las diferentes ciencias. Y esto es lo que hacía nuestro ejemplo Jesús. Saben, el cristianismo en sí mismo ha sido muy mezquino en presentarnos el ideal de Dios y casi se ha centrado solamente como si Dios le importara solamente el crecimiento espiritual, solamente el crecimiento de mi espíritu, y por eso yo solamente tengo que leer la Biblia. Pero la Escritura nos presenta que Jesús crecía en sabiduría, en su aspecto intelectual. Ahora, en estatura, también dice, el aspecto físico, el cuerpo, y en gracia para con Dios, el aspecto espiritual. Y les decía que la lección presenta y los hombres el aspecto social. Ahora, el espíritu de profecía, la sierva del Señor, presenta el crecimiento de Jesús y de los seres humanos solamente en 3 facultades: físico, mental y espiritual. No se nombra lo social. He visto en diferentes libros o artículos adventistas y también del mundo que siempre se habla del crecimiento de facultades intelectuales, físicas, espirituales y sociales, 4. Pero el espíritu de profecía nos presenta lo físico, mental y espiritual. Solamente 3. Ahora, ¿por qué cree usted? Bueno, yo puedo dar un comentario de lo que yo creo. Y es que yo considero que el aspecto social está dentro del crecimiento físico, mental y espiritual. Que aquel que adquiere conocimiento intelectual
a la par con el conocimiento espiritual, quiere decir una comunión con Dios, no va a ser un hombre egoísta o un hombre que se guarde el conocimiento para sí. Va a comunicarlo. Aquel que entre en esa relación con Dios, que lo puedo traducir como conocimiento espiritual, comunión con el Señor, aprendo de su palabra, aprendo de Dios, entro en una conexión estrecha con Dios, no va a ser un hombre un ermitaño, que tiene mucho conocimiento, pero se va a quedar callado. De hecho, la Escritura dice de que Jesús era una persona intensamente social. Siempre tenía una palabra que decir. Jesús era conversador y Jesús no hacía acepción por raza. Recuerde que él se encontraba con un samaritano y siendo judío le conversaba. Es decir, que el resultado de haber obtenido ese crecimiento espiritual nos hará a nosotros una persona que ame a la humanidad y que quiera compartir el conocimiento que le llevará a la paz y a la felicidad. Físico, mental y espiritual. ¿Cómo vivía Jesús? En el libro El deseado de todas las gentes, página 51, nos dice, durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. ¿Cómo era? Era amable. ¿Sus manos cómo eran? Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Voluntarias. ¿Qué quiere decir voluntario? ¿Espera algo por hacer las cosas? ¿Espera que le paguen? No, era voluntario. Manifestaba una paciencia manifestaba una paciencia que nada podía perturbar. Y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Este era Jesús. Hace un momento hablaba del conocimiento de las ciencias. Y usted recordará qué ciencias estudiaba el Señor Jesús. Ahora, porque usted sabe de que Jesús creció en una aldea. Y en su casa, cuando él entraba, usted se dará cuenta de que no había enciclopedias. Usted ha notado a veces cuando algunos predican, atrás ponen de fondo ¿qué? Su biblioteca, y usted ve cientos de libros. Y usted dice, ¿usted lo leyó todo? Algunos dicen, sí, lo he leído todo. Algunos están leyendo y se adquiere mucha información. Ahora, los que no tienen enciclopedias tendrán muchos libros en PDF, en algún otro formato que los van revisando y leyendo. Las imágenes ayudan mucho. Por eso el Internet es una arma de doble filo. Ahora les pregunto, de hecho, antiguamente, para conocer el cuerpo humano, ¿qué se tuvo que hacer? Hasta hoy, ¿verdad? A los estudiantes de medicina para que conozcan el cuerpo humano, ¿qué es lo que se hace? Disección. ¿Y qué es una disección? Se va cortando un cadáver y se va abriendo, y los alumnos empiezan a ver. Hoy existen programas, aplicaciones donde también se puede ver parte del cuerpo humano o todo el cuerpo humano que ha sido hecho, ¿no? Para que usted pueda ver. Antes no existía eso. Y yo les quiero preguntar, usted puede escribirlo, puede abrir su micro y dígame, ¿qué ciencias estudió Jesús? ¿Sabe alguien aquí qué ciencias estudiaba Jesús? La hermana Candy nos dice estudiaba la naturaleza. Pero hoy, ¿cómo se le llama el estudio de la naturaleza? Miren, el Señor Jesús estudiaba los animales, la zoología.
estudiaba las plantas, botánica, estudiaba el ser humano, antropología. Cuando hablamos de naturaleza, no solamente se refiere a la naturaleza, a veces entendemos naturaleza, los árboles, el campo, pero nosotros también somos parte de la creación de Dios. Por eso que la sierva del Señor en algunas citas nos llama a nosotros, nuestro cuerpo, la naturaleza. Y Jesús estudiaba todo esto. Y es de ahí donde obtenía conocimiento científico. Y por eso Jesús es nuestro ejemplo. Y por eso es que la preocupación de Dios por el ser humano abarca lo mental, lo espiritual y lo físico. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando lo espiritual, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Instruye, predica y sana. La preocupación de Dios o el deseo de Dios para con el ser humano abarca ¿qué? Físico, mental y espiritual. A veces cuando nosotros vemos videos sobre motivación personal, libros sobre motivación personal. Yo recuerdo el primer libro sobre motivación personal que leí. Mi hermano, a ver si está mi hermano Juan, a ver por aquí. Mi hermano Juan se recordará. No está, pero se llamaba Chocolate Caliente para el Alma. El primer libro que él se compró, ya no lo recuerdo bien. Acá estoy, Chocolate Caliente para el Alma. Sí. Él se lo compró y él me lo compartió y yo lo leí. Y cuando yo lo leí, yo por primera vez empecé a entender, me sentí motivado de que sí podía. Porque naturalmente todos los seres humanos tenemos ese pensamiento de no poder, porque soy pobre, porque soy niño, porque soy muy viejo, porque no tengo recursos, porque antes porque soy mujer, ¿por qué? Y siempre ponemos pretextos, porque no es mi entorno, no puedo y no puedo. Y cuando yo leí este libro, uno empieza a leer historias de motivación y dice, bueno, entonces sí puedo. Después he leído a muchos autores no cristianos que también han servido mucho para entender esto. Leí a Og McDino, que tiene un libro titulado El vendedor más grande del mundo, El milagro más grande del mundo, entre algunos libros que podría mencionar. Algunos dirán, este libro no es bueno. Bueno, El alquimista de Pablo Coelho, y algunos libros más de motivación que usted lo lee y se siente motivado a que sí puede hacer. ¿Saben? El Evangelio de Cristo es la mejor motivación que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y el Evangelio de Cristo nos presenta a nosotros que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que crecer, que podemos hacerlo, que Dios no le ha puesto un techo a los seres humanos, que Dios no le ha dicho hasta acá puedes crecer y basta, que vas a estar solamente en este lugar y ya no vas a tener más influencia, que tu conocimiento tiene cierto nivel. Dios nos presenta en su palabra, en un verdadero evangelio, que el ser humano no tiene límites en su crecimiento personal, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Dios nos presenta en su palabra que cada vez podemos ser más fuertes, que cada vez podemos ser más sabios y que cada vez podemos ser mejores personas en lo espiritual. Que la conexión con el Señor puede crecer cada vez más, puede ser más cercana.
que el conocimiento no tiene límite, no importa la edad que tenemos. Hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, se hablaba de la, no sé si me equivoco, la palabra es neurogénesis, que tenían los seres humanos cuando recién eran embriones y se estaba formando el cuerpo dentro del vientre de la madre. Existía esa neurogénesis, que no es otra cosa que la creación o la reproducción de las células del cerebro, de las neuronas. Y se creía de que después de eso el ser humano nacía y venía con un número de neuronas, con un número indicado de neuronas que iban muriendo día tras día por malos hábitos y que esas neuronas no se podían regenerar nunca. Y por eso escuché a muchos motivadores que decían que cada día, ellos decían así, cada día te vuelves más bruto, decían ellos. Así que aprovecha tu día de hoy, porque cada día mueren 12,000 neuronas y no se reproducen más. Ahora, la Biblia me presenta a mí de que Jesús crecía en sabiduría y que lo que yo puedo hacer es seguir creciendo, que puedo conocer más. Y hoy la ciencia presenta de que esa neurogénesis también se puede dar y que en los seres humanos adultos, que la regeneración de las células células nerviosas, de las neuronas que hemos matado por trasnocharnos, por malos hábitos en el comer, por el alcohol y por tantas prácticas que han ido matando y matando y matando y matando neuronas, que han hecho de que muchos alcohólicos, por ejemplo, usted ve y ya no tiene esa capacidad de poder razonar o obtener conocimiento intelectual, que pensamos esta edad ya dañó su cerebro, ya no puede aprender más, está dañado para siempre. Saben que el Señor nos muestra en su palabra, en un verdadero evangelio, que podemos regenerar nuestra mente y podemos adquirir conocimiento. Ahora, ¿cuándo lo dijo esto la sierva del Señor? No cuando aparecieron los estudios científicos hoy por hoy, sino que lo había dicho muchos años atrás. Miren, ¿cómo define la sierva del Señor la verdadera educación? ¿Saben? Muchos han entendido que verdadera educación es privación de crecimiento. Verdadera educación, irse al campo y estar ahí en la montaña y vivir en el campo y practicar solamente la agricultura, eso es verdadera educación. Y por eso que muchos han dicho, no, eso es convertirme en un ermitaño. Lo que tú entiendes de verdadera educación es ser un ermitaño. Y precisamente es la forma como lo han presentado muchos que han entendido mal la ciencia de la verdadera educación. Pero la ciencia de la verdadera educación, y yo lo invito, lea el libro La Educación. Es el mejor tratado sobre educación. La verdadera educación, dice la inspiración, significa más que el seguimiento de un determinado curso de estudio. Si usted piensa que la educación es seguir un determinado curso de estudio, si usted piensa que educación, hoy se dice a alguien que terminó la carrera universitaria, se dice es educado. Al que no siguió un curso universitario se dice no, este no es educado. Pero la inspiración nos presenta que la verdadera educación es más. Es más, es decir, que no está echando por tierra la educación universitaria o la educación intelectual, sino que dice que es más que eso. Si usted piensa que la educación es solo y simplemente obtener un título universitario, un grado académico mucho más alto, una maestría, un PhD, usted piensa que es eso, entonces se está equivocando.
Porque la verdadera educación no es solamente eso, sino que es más que eso. ¿Por qué? ¿Qué abarca? ¿Qué abarca? Todo el ser. Abarca todo el ser. Y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es decir, que en la ciencia de la verdadera educación estamos aprendiendo de manera constante. La ciencia de la verdadera educación nos enseña que a pesar de que uno se ha graduado, que tiene el título, que tiene la maestría y el doctorado, va a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y abarca todo el ser. Y ahora ella lo define. ¿Qué es la verdadera educación? ¿Cuál es la educación que nos propone Dios? Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y yo les pregunto a los que trabajan en algo físico, ¿acaso no es fácil ser tentado en descuidar el desarrollo mental y espiritual a los que hacen trabajo físico? Y les pregunto a los que hacen trabajo mental, al que trabaja en oficina, al que trabaja en números, al que está en la universidad, al que sigue un ciclo de estudio, ¿acaso no es fácil desequilibrarnos y poner énfasis solamente en el trabajo o en el desarrollo intelectual y descuidar lo espiritual y lo físico? Y también podría decir que en el aspecto espiritual, erróneamente, equivocadamente, se ha enseñado a darle énfasis en las iglesias solamente al aspecto espiritual, descuidando los otros dos. O a Dios no le importa el cuerpo o lo que conozcas. Y es cierto, a Dios no le importa. Él te acepta como hijo siendo un doctor o siendo una persona que ni siquiera sabe leer y escribir. Dios no hace acepción de personas. Dios no le importa cuánto pesas o cuánto mides, no hace acepción de personas. Él te toma como eres, pero una vez que entras a la escuela de Cristo, Él te invita a desarrollarte. Él te invita a volverte una persona culta, educada, habla de desarrollo intelectual, de desarrollo físico. No solamente aspecto espiritual. No solamente se trata de que ores y de que estudies la Biblia, sino de que crezcas físicamente, mentalmente. Y nosotros caemos siempre en el desequilibrio y agarramos una parte nada más. Algunos lo físico, algunos lo intelectual, algunos lo espiritual. ¿Cuál es la parte que usted está desarrollando? ¿Cuál es la parte que usted desarrolla? ¿Físico, mental o espiritual? ¿En la parte física, la parte intelectual o la parte espiritual? Pues la escritura nos presenta que son los tres, desarrollo armonioso. Así lo presenta. Y prepara al estudiante, dice ahí, para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Y les decía, caemos de manera constante en el peligro de desequilibrarnos. Dios presenta cuál es el deseo y el propósito para con nosotros. Desarrollo constante. Crecimiento constante. Yo creo que deberíamos decir, Señor, perdónanos, porque yo soy el primero en decirle, Señor, yo he descuidado el aspecto físico y no te estoy dando gloria con eso. Algunos dirán, Señor, yo trabajo mucho en la huerta, en el campo, hago mucho trabajo físico, pero no le estoy dando duro al trabajo intelectual, al trabajo mental.
Y hay muchos vegetarianos que no pueden demostrar su fe porque son vegetarianos. O descuidamos el aspecto espiritual. Hermanos y hermanas, lo que Dios quiere para nosotros es un crecimiento físico, mental y espiritual. ¿Cuál era el deseo de Dios para con Israel? Que sean ejemplo para las demás naciones. Y yo no puedo ser ejemplo para las demás naciones mientras no desarrolle las tres áreas: físico, mental y espiritual. Cuando yo desarrollo estas tres áreas, esas tres facultades, de manera armoniosa, yo puedo ser un ejemplo para el mundo. Y bajo el contexto de nuestro estudio, yo me estoy preparando para afrontar la crisis que se avecina. Yo estoy siendo un cristiano integral. Me preocupo por todo. Me ha tocado cruzarme. Yo recuerdo cuando yo tenía 16 años y regresé a la iglesia porque escuché el mensaje de los tres ángeles, según la cosmovisión del que lo presentó. Y había mucho énfasis en el estudio, en la lectura de la Biblia y del espíritu de profecía. Y eso es lo que yo hacía. Yo no abrí mi mente para leer otros libros. De hecho, yo entendí en la cosmovisión que tenía que Cristo viene pronto. Y bajo esa cosmovisión yo dije, ¿para qué estudiar más si el Señor viene pronto? Hay que dar estudios bíblicos. Hay que hacer. Y a los 16 años dije, ya no hay que estudiar más. Y no me preocupé en terminar algún curso de estudio, porque esa era la cosmovisión que se nos presentaba. La urgencia de la venida de Cristo. Así que lo que tenía que hacer yo es leer la Biblia, aprender textos bíblicos. Y descuidé el desarrollo físico y mental. Cuando yo entendí la ciencia de la verdadera educación, esta idea que el Señor presenta en su palabra fue mejor que cualquier libro de motivación. Porque empecé a entender lo que Dios quiere para mí. Yo recuerdo cuando muy jovencito hacía viajes para predicar, lo que yo hacía en una casa donde yo llegaba, nos daban un hospedaje, era todo el día leíamos la Biblia. La persona podía estar cocinando, barriendo, trabajando, pero según la cosmovisión que yo había obtenido, Cristo viene pronto, tengo que prepararme. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la palabra de Dios, Entonces yo leía y podía ser muy indolente con lo que hacían los demás. Así sean trabajos duros, labores. Yo no entraba en eso, pues yo estaba preparándome para encontrarme con Dios. Así que yo no iba a agarrar una escoba. Sabía que tenía que salir de la ciudad, pero no entendía el ABC de la educación, la agricultura, el trabajo físico, el desarrollo intelectual. No estaba preocupado en eso. Cuando iba creciendo, me di cuenta de que yo tenía carencia en cuanto a estos dos puntos importantes. Y de hecho, hermanos y hermanas, cuando uno tiene carencia en alguna parte del desarrollo que Dios quiere para nosotros, la única parte en que está creciendo se deforma. Porque lo que Dios quiere es un desarrollo armonioso. Cuando vas creciendo te das cuenta de las carencias que tienes, empieza la frustración porque empiezas a ver que hay gente que tiene mejor desarrollo físico, mejor desarrollo intelectual, y tú no puedes sostener una conversación o una enseñanza. Era inútil con los trabajos manuales. Cuando entendí el propósito de Dios para mi vida, año 2011, y la ciencia de la verdadera educación, empecé a entender el gran propósito que Dios quiere para nosotros. Empecé a entender el texto que Dios le dice a su pueblo,
Yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Empecé a entender cómo la reina de Saba va a consultarle a Salomón, porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Crecimiento, sabiduría, espiritualidad. Ese es el gran propósito de Dios. Lo que llegó a ser el gran Moisés, un hombre que sabía de historia, un hombre que sabía de poesía, un jurista, un legislador, poeta. Lo que hizo Cristo en su vida, lo que hicieron sus apóstoles, llegaron a ser líderes. Gente aparentemente sin educación o sin educación, pero en ese contacto con Dios llegaron a crecer en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Ahora, esto es lo que nos prepara a nosotros para afrontar la crisis que se avecina. Si usted quiere prepararse para la crisis que se avecina, tiene que prepararse en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y de esta manera usted podrá no solamente afrontar la crisis, sino podrá formar parte de aquellos que predican el evangelio y el fuerte pregón. Así lo presenta el Señor en su palabra. Ahora, hermanos, la lección de escuela sabática nos presentaba, no quería entrar mucho en el aspecto físico porque el día domingo nos presenta el desarrollo integral. Y si yo no tengo desarrollo integral, entonces estoy discapacitado porque no tengo el desarrollo integral. Y después la lección de escuela sabática nos presenta el desarrollo de lo físico, de lo espiritual. Y quiero hablar un poco de lo que nos presenta la lección. El desarrollo del cuerpo. Los griegos, Platón presentaba una teoría dualista del ser humano. Él es quien propone que el ser humano está compuesto por el cuerpo, que es lo que usted puede tocar, lo físico, y el alma, que es inmortal. Y propone de que el cuerpo es un obstáculo para el alma. Así que los filósofos griegos antiguos empezaron a presentar al cuerpo como la prisión del alma. Y que el ser humano se libera de esta prisión ¿cuándo? Cuando muere. Esta filosofía griega ha repercutido grandemente en la mente de la humanidad. Recuerdo hace un tiempo atrás estar viendo una película donde un ejército se enfrentaba con un ejército mucho más grande y fuerte, y a un soldado sintiendo miedo del otro ejército grande y fuerte, y venía otro sabio, un mago, y lo consuela diciendo que después de la muerte vienen nuevas oportunidades para aprender y para desarrollarse. Y este muchacho toma fuerza y va con mayor fuerza a pelear, porque entendía que cuando muere empieza recién las oportunidades de crecimiento. Y esto se repite en muchas películas. En los finales, cuando ellos mueren y aparentemente entran a un grado superior de vida, vida después de la muerte. La idea de que hay vida después de la muerte que predicó Satanás desde el mismo inicio fue adoptada por los griegos y ellos se lo dieron a la humanidad. Ahora, si la humanidad entiende de que el cuerpo es la prisión del alma o del espíritu, como ellos lo presentan, esta alma lo presentan como un ente espiritual, gaseoso, intangible,
abstracto, si quieren, que no se puede tocar, no se puede identificar. Si el cuerpo humano, lo que usted puede tocar es la prisión, entonces no existe preocupación por lo que tú haces con tu cuerpo. No tienes que preocuparte. Esto ha hecho que muchos en el cristianismo de hoy crean que el cuerpo es morada temporal del alma inmortal. Por lo tanto, no existe mayor preocupación por el cuerpo, pues cuando uno muere, lo que se lleva a Dios es el espíritu y el cuerpo no importa más. Se predica hoy. Hasta se utiliza textos bíblicos. Al apóstol Pablo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué preocuparme de lo que como, de lo que bebo, del cuerpo? Si el cuerpo al final se lo van a comer los gusanos, según dice la Biblia. Me tengo que preocupar de lo espiritual. Y esta idea satánica, después griega, se ha metido en la iglesia cristiana, y por eso que por mucho tiempo no ha existido preocupación en cuanto a lo espiritual. En los inicios de la iglesia adventista, de sus mismos inicios, los predicadores, en el tiempo del inicio de la iglesia adventista, podían predicar con una pipa en la mano, con su tabaco. Predicaban de esa manera. Hoy usted entenderá, yo tengo una cajetilla de cigarro que guardo, porque las cajetillas de cigarro, según por ley, tienen que anunciar o decir el daño que causan. ¿Y qué causan? Cáncer. Pulmones, garganta, a la boca. Y usted puede ver en una cajetilla de cigarro a un hombre con un cáncer en la garganta, en la boca, a una mujer con un cáncer de seno. Porque les advierten. ¿Saben por qué? Porque científicamente está comprobado de que eso es lo que produce el tabaco. O sea, eso es innegable. Ahora, hace muchos años atrás no se sabía el daño que causaba. Y entonces los predicadores predicaban con su pipa en la boca y no tenían el cuidado del cuerpo. Y en ese tiempo el Señor le dio a su pueblo la luz de la reforma pro salud, cuando no habían estudios científicos concluyentes. Dios estaba guiando a su pueblo a hacer reformas, a cuidar el cuerpo. Dios le estaba diciendo, importa el cuerpo humano. Y no era una idea que había salido de Elena G. de Guay. El mismo apóstol Pablo dice en el libro, en su epístola a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el apóstol Pablo está presentando y dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En tu cuerpo va a morar Dios. Por lo tanto, debes cuidarlo. ¿Y cómo lo cuido? Y él dice, con lo que comes y con lo que bebes. Glorifica a Dios con lo que comes y con lo que bebes. Entonces, tú tienes que cuidar tu cuerpo con lo que tú comes, con lo que ingieres. Porque de eso se trata el desarrollo físico. Un cuerpo enfermo no puede hacer mucho. Dice además, miren, voy a lo que dice la inspiración. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 63. Algunos no pueden ser impresionados con la necesidad de comer y beber para la gloria de Dios.
¿Por qué no pueden ser impresionados? Usted está escuchando ahora que el apóstol dice, come y bebe para la gloria de Dios. Y lo más probable es que después que termine este culto, usted vaya a su mesa y se coma algo de origen animal sumergido en aceite hirviendo, que es muy dañino para la salud. ¿Y acaso no le importó lo que hemos leído? Algunos no pueden ser impresionados con la necesidad de comer y beber para la gloria de Dios. La complacencia del apetito los afecta en todas las relaciones de la vida. Esto se ve en su familia, en su iglesia, en las reuniones de oración, en la conducta de sus hijos. Ha sido una maldición para su vida. No podéis conseguir que entiendan las verdades para los últimos días. Miren lo que está diciendo la inspiración. Aquellos que complacen el apetito no pueden entender las verdades para estos últimos días. No pueden ser impresionados. Pueden ver que el país está entrando en una crisis política. Pueden ver que hay una crisis sanitaria. Pueden ver que hay desastres naturales. Pueden ver que el ecumenismo es una realidad. Pueden ver que se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos una ley para poner un día de la familia. Pueden ver los eventos mundiales, sin embargo, dicen todo sigue igual. No toman decisiones para prepararse, siguen comiendo igual, siguen bebiendo igual, siguen como si nada pasara. ¿Por qué? Porque están embotados, están dormidos. La manera de cómo comen y beben les ha afectado tanto que ha repercutido sobre la espiritualidad. ¿Por qué? Porque afecta el cuidado de nuestro cuerpo, cómo comemos en el espíritu. Afecta, claro que sí. Y por eso la sierva del Señor dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso. Dios quiere que en lo físico, en lo mental y en lo espiritual nos cuidemos y nos desarrollemos. Hace un tiempo atrás leía un artículo y no recuerdo estas hormonas que se desarrollan cuando tú comes bien y cómo afectan el conocimiento intelectual. Y yo mientras lo leía decía, pero esto lo dijo la sierva del Señor hace muchos años. Hoy científicamente se puede hablar de eso. Lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene una relación con nuestra vida espiritual. Usted creerá que no, pero tiene relación. En el libro Instructor de la Juventud, 31 de mayo 1894, dice, el comer, el beber, ¿y qué más? Y el vestirse. Ahora, ¿qué es lo que he visto yo? ¿Mi espíritu? No, el cuerpo. El comer, el beber y el vestirse guarda una relación directa con el progreso espiritual. Es decir, que usted puede saber cómo está el progreso espiritual de una persona de acuerdo a cómo viste, de acuerdo a cómo come. Su progreso espiritual se verá beneficiado o no por lo que usted come o bebe. Depende de usted. Por eso la sierva del Señor lo dijo en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 67. Es imposible. ¿Qué significa imposible? ¿Cuándo decimos que algo es imposible? Es absoluto. Cuando no se puede realizar. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Imposible, hermanos. Tenemos que hacer cambios. Tiene que haber reformas en nuestra forma de comer. Ahora, hermanos, nadie es juez de otro, ni aun el esposo de la esposa o viceversa. Dios es quien convierte nuestro paladar, quien cambia nuestro apetito.
Con el poder de su gracia es que podemos hacer reformas, no con el poder humano. Él fortalece nuestra voluntad para decir, yo voy a cambiar de dieta. Y es relevante tocar ese tema justo cuando vamos a terminar este año, porque es una invitación para que usted se proponga cambiar ¿cuándo? Muchos dirán el próximo año, no hoy. Miren otra cita más. Señales de los tiempos, 6 de enero 1876. Los hábitos actuales son serios obstáculos para el perfeccionamiento del carácter cristiano. Físicamente estamos compuestos de lo que comemos y nuestras mentes son grandemente influenciadas por nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta que hay relación? Si nosotros estamos pensando que no hay relación en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, estamos equivocados. Si usted piensa que no hay relación en que si hace ejercicio o no con su aspecto espiritual, usted se equivoca. El hacer ejercicio físico tiene impacto en nuestra espiritualidad, en nuestra salud. Lo que yo como tiene impacto en la espiritualidad. Y hay algo que yo no lo entiendo, la verdad, que la sierva del Señor presenta, que el aspecto espiritual, cuando yo desarrollo el aspecto espiritual, tiene impacto en mi aspecto físico y en mi aspecto intelectual. La sierva del Señor presenta que cuando yo tengo una relación espiritual con Dios, mi mente se prepara para el desarrollo espiritual. Usted entenderá que la relación espiritual, algo de lo cual a veces no tenemos mucha luz, el aspecto espiritual puede desarrollar el aspecto físico, puede regenerarnos. Por eso usted entenderá que el Señor Jesús, después de estar muy cansado en un día largo de labores, se iba a orar durante toda la noche. ¿Y cómo iniciaba su día? Como si hubiera dormido 8 horas sin despertar. La pregunta es, ¿cómo regeneraba Jesús su cuerpo si él no dormía? Porque la influencia espiritual hacía que su cuerpo se regenere. Y allá hay algo en lo que yo no puedo entrar porque aún no lo entiendo. Pero lo que sí puedo decir es que hay relación en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, tanto en lo malo como en lo bueno. Si dañamos algo, estamos dañando los otros dos. Si hacemos algo bueno, estamos haciendo de que esto influya para bien en las otras factores, en las otras facultades. Cuando hablamos de aspecto físico, no nos referimos solamente a lo que estamos comiendo, sino también hablamos del ejercicio. Viene, ¿qué es lo que dice la sierva del Señor en la página 81 de Consejos para los Maestros? Los niños y los jóvenes a quienes se los mantiene en la escuela atados a libros no pueden tener sana constitución física. Y a esto es a lo que me refiero con falsa educación. Dios no está en contra del desarrollo intelectual, pero Dios sí está en contra de que el ser humano estudie y estudie y estudie y esté sentado solamente leyendo, escribiendo y leyendo y dando exámenes, porque daña la constitución física. El que hace eso está dañando su cuerpo. El ejercicio del cerebro en el estudio sin el correspondiente ejercicio físico tiende a traer la sangre al cerebro y desequilibra su circulación a través del organismo. El cerebro tiene demasiada sangre y esta falta en las extremidades. Debe haber reglas para regir y limitar los estudios de los niños y los jóvenes a ciertas horas. Y luego una parte de su tiempo tiene que dedicarse a la labor física. Si sus hábitos de comer, vestir y dormir están de acuerdo con la ley natural, pueden educarse sin sacrificar la salud físico y mental. Dios no dice que no te puedes educar intelectualmente. Lo que dice es, tienes que tener reglas firmes, rígidas,
Así como tienes un horario donde dices en este horario recibo clase, en este horario estudio, en este horario tengo que hacer trabajo físico. Si no, como estudiante vas a fracasar. Estoy diciendo. El aspecto físico no es si tengo tiempo, si puedo. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos descuidado? Continuamente. Y esto es un factor importante para el desarrollo del ser humano y estamos mostrándolo bajo el contexto de la preparación para la crisis que nos va a tocar vivir. Desarrollo físico. El ejercicio físico puede mejorar. ¿Puedes dormir bien o no? Porque mejora tu sueño. Ayuda a superar cuadros de estrés. Ayuda en la depresión. Nos ayuda en la ansiedad. ¿Escucharon hablar de las endorfinas? Las que son llamadas hormonas de la felicidad. Las endorfinas son sustancias químicas que segrega el cerebro, que promueve en nosotros la calma, crea un estado de bienestar, mejora el humor, reduce el dolor, retrasa el proceso de envejecimiento, algunos que están preocupados, potencia las funciones del sistema inmunológico, reduce la presión sanguínea, contrarresta los niveles elevados de adrenalina, es decir, los que tienen mucha ansiedad. Ahora, usted dice, qué buenas son las endorfinas. ¿Cómo podemos tener esa inyección diaria de endorfinas? ¿Cómo podemos tener? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saben? La ciencia presenta 3 hábitos por los cuales nosotros podemos tener endorfinas. Todos los días, una inyección de endorfinas. La meditación. Hoy para poner una imagen de meditación puse meditación y lo único que veía eran imágenes de hombres en posición de loto, meditando o haciendo yoga. Porque eso es lo que se cree de meditación. Se habla de meditación, dice, poner la mente en blanco. La meditación se ha entendido que es solamente y exclusivamente para los que practican nueva era, New Age. Las religiones orientales, el budismo. Y no se ha dado cuenta del valor que tiene la meditación, la reflexión. La sierva del Señor dice que ningún estudiante debe estudiar tanto que no tenga tiempo para sentarse en un árbol y meditar en las obras de la creación de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Los que vivimos en el campo lo descuidamos muchas veces. Más difícil, supongo, será para los que viven en la ciudad. Meditar en lo que leyó en la palabra del Señor. Sentarse, respirar. No poner la mente en blanco, sino poner la mente en Dios. Ser reflexivos. Pasar momentos tranquilos. Eso es lo que Dios quiere. Dicen en las culturas orientales que aquel hombre que no se sienta a respirar no puede ser espiritual. No puede vivir una vida calmada. Usted ha notado que cuando uno está desesperado, estresado, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que hace la gente? Nos toma por la espalda, nos soba la espalda y ¿qué nos dice? Respira. Y eso puede producir endorfinas que nos dan esa sensación de quietud, de paz. ¿Saben que las endorfinas pueden producir la sensación de que sí podemos, puede quitarnos todo el pesimismo que tenemos?
nos da una nueva visión para la vida, que podemos afrontar, que sí podemos, que todo va a estar mejor. Endorfinas, por eso es importante la meditación. La siguiente que recomienda la ciencia es reír, ser feliz. Recrearse, no vivir una vida seria. Reírse es importante. Y una más es hacer ejercicio. Esto no es una recomendación para jóvenes. Esto no es una recomendación para los que tienen kilos de más como yo. Esta es una recomendación para todos. Todos tenemos que hacer ejercicio. Se corre el peligro, yo he visto en la huerta que a veces se hace un trabajo que no involucra mucho desarrollo físico. Se corre el peligro de escribir mucho y no hacer ejercicio físico. Se corre el peligro de estar mucho en redes sociales y no hacer ejercicio físico. Se corre el peligro de estudiar mucho y no hacer ejercicio físico. Se corre el peligro de pensar, no, yo ya tengo muchos años y para mí caminar no es muy bueno, así que yo no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio físico. Se corre todo ese peligro. Y yo quiero entrar en esta parte final. Hablando, ¿usted escuchó de las zonas azules? ¿Escuchó hablar de las zonas azules? Las zonas azules son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más longevas que superan los 100 años de edad. Hay 5 lugares, yo voy a hablar solamente de 3 rápidamente, donde las personas viven muchos años más. No hay una persona o 2 como en algunos lugares, sino que hay muchas personas que superan los 100 años de edad en salud. Se llaman zonas azules. Y quiero mencionar 3 de ellos, los Hunza, en Okinawa, y un tercer lugar se encuentra en Loma Linda. Y voy rápidamente por el tiempo, no quiero pasarme a hablar de los Hunza. Los Hunza son una pequeña tribu que vive en las alturas del Himalaya. Viven un promedio de 100 años. Incluso leía que se han registrado que algunas personas han llegado a vivir 130 años. Tienen una población de más o menos 30,000 habitantes y tienen una vida sana y también muy feliz. Prácticamente no conocen enfermedades ni la vejez de adultos mayores. Practican deporte, incluso hasta los de 100 años. Y dicen que las mujeres de 40 años pueden confundirse con jóvenes de 25. Ellos están ubicados, ahí usted puede ver, entre Pakistán y China. Y yo leía algunas de las prácticas de ellos, se los leo, disculpe, con rapidez. Entre los rituales a los que muchos atribuyen su impresionante capacidad de mantener su juventud y salud, se encuentran sus periodos regulares de ayuno. ¿Qué hacen? Ayunan. Podría entrar en este tema porque el ayuno ha sido un estudio que he hecho y que practico. Cuando usted come, el cuerpo trabaja. Cuando trabaja hay desgaste. Al haber desgaste hay acidez, el cuerpo trabaja más. Cuando usted ayuna, el cuerpo descansa. Entonces, es como causa y efecto. Mientras menos lo usa, más nuevo se mantiene. Por eso el ayuno es importante para ellos. Un baño de agua helada, incluso en aquellos días donde la temperatura no sube de los 15 grados centígrados. Practican juegos deportivos o caminan y trabajan en el terreno montañoso a diario. Comen altas cantidades de frutas y verduras crudas durante el verano.
el doctor Henry Coanda, que es un científico rumano que ganó el premio Nobel, ha pasado 70 años estudiando el agua del Valle de los Hunza para determinar los efectos contra las enfermedades y descubrió que los glaciares de las montañas de los Hunza tienen una viscosidad diferente, tienen un pH alcalino. Y esto es algo que he venido viendo y estudiando. Usted recordará que uno de los principios de salud es tomar agua. Pero vaya usted y estudie un poco. De hecho, hace un poco de tiempo atrás nos visitó un hermano, le digo hermano, había perdido a su mamá, nos visitó aquí y él trabaja en laboratorios y hablamos un poco del agua y él me hablaba en cuanto a las diferentes clases de agua que hay. Yo le decía cómo podíamos tener un agua más alcalina y él decía que le medían el pH al agua y usted busque, si tiene celular o cualquier método de búsqueda del espíritu de profecía, ponga agua y usted va a ver que la sierva del Señor habla de agua dura, de agua suave, porque hay mucha salud en una agua alcalina, el agua que recomienda el Señor, porque muchas veces no entendemos a qué se refiere con agua. Ellos consumen agua con pH alcalino. Al preguntarse a los propios habitantes de la tribu sobre el secreto de su longevidad, ellos recomiendan mantener una dieta vegetariana, trabajar y moverse constantemente y también ser muy felices. Voy muy rápido porque las siguientes son los de la isla de Okinawa, un archipiélago que está conformado por 161 islas y en la isla de Okinawa, en Japón, se ha encontrado gente que vive más de 100 años. De hecho, una de las celebridades de Okinawa es un anciano profesor de 97 años que practica karate, que fue famoso por haber derrotado a un ex campeón que tenía solamente 30 años. Y hay 9 secretos de los centenarios de Okinawa. Este artículo esta información lo saqué de un artículo del diario El País del 2008, el 10 de febrero. El primer dato son 9. Adoptar un Ikigai. Un Ikigai es un propósito de vida. Los que viven más de 100 años en Okinawa tienen propósito de vida y no tengo tiempo para leer todo, así que voy a ir rápidamente. Propósito de vida, algo por qué levantarme. Tener propósito, ¿por qué te levantas? Tener propósito es decir, hasta tener una huertita y decir, la voy a cuidar esta mañana. Hasta tener una mascota puede ser, voy a mantener mi mascota. Hasta cualquier cosa tenga un propósito en la vida y esto va a hacer que usted sea más feliz y viva más. Seguir una dieta a base de vegetales. Otro de los secretos, ¿a quién no le gusta la ensalada? ¿No le gusta? Hay muchos a quienes no le gusta la ensalada y dicen, no, no me gusta. Un poquito o nada. Pues si usted quiere vivir mejor, usted tiene que tener una dieta rica en ensaladas, en vegetales. Comen más soya. Les repito, no tengo más tiempo. Cuidan de un huerto. Prácticamente todos los centenarios de Okinawa cuidan actualmente o han cuidado un huerto que les proporciona hortalizas frescas, los mantiene activos físicamente y los relaja. Plantan un jardín medicinal. Plantan jardín medicinal. Un huerto donde no faltan plantas medicinales. Forman parte de un moai. ¿Qué es un moai? Grupos de amigos donde se reúnen, comparten, son sociables, disfrutan del sol, permanecen activos, ejercicio físico todo el tiempo. Y el otro consejo es mantén la serenidad. Los habitantes de Okinawa
tienen un carácter peculiar. Se mantienen enteros ante las penurias, siempre amables y sonrientes, disfrutan de los placeres sencillos. Los ancianos son especialmente simpáticos y su compañía agrada a los más jóvenes que permanecen a su lado. En otras palabras, hermanos y hermanas, no son renegones. Y lamentablemente, cuando no se desarrolla esta virtud, mientras más pasan los años, nos volvemos más renegones, más negativos. Decimos palabras más ácidas. Ahora, el último lugar es Loma Linda. ¿Quiénes están en Loma Linda? En un artículo de la National Geographic, salió ese artículo, un artículo titulado Los secretos para vivir más tiempo. El autor de este artículo, Dan Welter, habla de un grupo especial que vive en Loma Linda, que son longevos. Y en este artículo habla de quiénes, de los adventistas del séptimo día. Y ahí habla de la experiencia de una mujer que es protagonista, de nombre Marge. Y le leo parte del artículo, solamente una parte. Dice: Marge, quien es, en que en septiembre cumplió 101 años, va retrasada para uno de los varios trabajos voluntarios que tiene al día de hoy y conduce rápidamente. Esta mañana ya ha caminado 1,5 kilómetros. Estamos hablando de una mujer de 101 años. Ha levantado pesas. Le puse la foto. Ella es Marge, la que está ahí. Usted puede ver el documental, porque no solamente fue escrito en la revista, sino hay un documental. Búsquelo en YouTube, seguro está. No lo busqué esta mañana. Va retrasada para uno de los varios trabajos voluntarios que tiene el día de hoy y conduce rápidamente. Esta mañana ya ha caminado 1,5 kilómetros y ha levantado pesas, ya ha desayunado su avena. No sé bien, dice ella, por qué el Señor me ha concedido el privilegio de vivir tanto, dice señalándose a sí misma. Pero mire lo que ha hecho. Puede que Dios tenga o no tenga que ver con la vitalidad de Marge, pero su religión seguro que sí. La Iglesia Adventista siempre ha predicado y practicado un mensaje de salud. Prohíbe expresamente el fumar, consumir alcohol y la ingestión de alimentos bíblicamente contaminantes. La dieta que el Creador escogió para nosotros está constituida por granos, frutas, nueces, vegetales, escribió Ellen White. Esto no estoy citando lo que yo creo, sino estoy citando al autor de este documental, un líder influyente que ayudó a conformar la Iglesia Adventista. Los adventistas también cumplen con el Shabbat, interactuando socialmente con otros miembros de la Iglesia y disfrutando de un tiempo de sacralizat que les ayuda a liberar el estrés. En la actualidad, la mayoría de los adventistas siguen el estilo de vida prescrito, un testimonio quizá de lo saludable que resulta mezclar la salud con la religión. El estudio encontró que el hábito de los adventistas de comer habichuelas, leche de soya, tomates y otros frutos disminuye su riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. También sugería que consumir pan de trigo entero, pan integral, tomar 5 vasos de agua al día y, lo más sorprendente, el consumo de 4 porciones de nueces por semana reducía el riesgo de contraer enfermedad del corazón. Otra conclusión fue que no comer carnes rojas había contribuido para evitar tanto el cáncer como enfermedades del corazón. Lamentablemente, cuando yo leo esto, parece que estamos hablando de otro grupo de personas y no de adventistas del séptimo día. Porque lo que estamos leyendo prácticamente nosotros no lo practicamos. Y ese es el secreto por el cual tienen mayor salud. Al atardecer, ya de regreso en Linda Valley, Villa, la comunidad de adventistas retirados donde vive Marge, me invitó a almorzar. Nos sentamos aparte, pero una serie de vecinos se acercaron a saludar. Mientras comemos un guisado de tofu y una ensalada verde mixta, le pido a Marge que comparta conmigo de su sabiduría de longevidad. No he comido carne en 50 años. Yo nunca como entre comidas, me dice, mientras le da unos golpecitos a sus dientes perfectos. Dice, son todos míos.
Después de haber entrevistado a más de 50 centenarios en 3 continentes, los encontré a todos muy agradables. No hallé ni un gruñón en el grupo. Sobre ese artículo titulado Los secretos para vivir más tiempo, algo que llama la atención es la galería de fotos que se encuentra en la revista. En la galería de fotos, si usted encuentra la revista, usted va a ver que hay un grupo, una familia adventista reunidos para la oración. Y el autor de la revista, Dan Buettner, escribe debajo de la foto y dice que esta es una práctica de los adventistas, orar por la mañana para su longevidad. Esta es una práctica de ellos. Esto es lo que presenta. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que nuestro primer deber hacia Dios, nuestros semejantes, es el desarrollo individual. El tiempo no nos alcanza para más, porque el otro punto es tener la mente de Cristo. ¿Cómo afrontamos la crisis? Primero, desarrollo integral. Hemos visto el cuerpo solamente. Cuido mi dieta, cuido mi manera de vestir, hacer ejercicio. Todo esto es importante para la crisis que se avecina. Si yo no me estoy preparando de esta manera, todo lo que yo puedo profesar es puro cuento. Yo tengo que prepararme. Yo no puedo decir, me preparo para la guerra viene, me estoy preparando para la guerra, prepárense para la guerra, pero yo estoy sentado y no hago absolutamente algo que me prepare. Prepararse para la crisis es preparar mi cuerpo. Y preparar mi cuerpo es que yo mañana salgo a hacer ejercicio, a caminar, o en mi casa. Preparar mi cuerpo es tener una dieta que me dé una buena salud. Preparar mi cuerpo es tomar sol, beber agua necesaria. Eso es preparar mi cuerpo. Y de esa manera me estoy preparando para la crisis. El segundo punto es tener la mente de Cristo, que es un tema que veremos en el futuro. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Que el Señor nos pueda ayudar. Si nos quedamos solamente con este punto, me preparo para la crisis preparando mi cuerpo. No es que nos toque. He pertenecido al Club de los Conquistadores cuando era niño, y uno de los argumentos de los conquistadores por el cual justificaban la existencia del club era prepararnos para la persecución. Hay que aprender a vivir en medio de la persecución. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos que preocupar del tiempo de persecución, si vamos a tener que subir montañas, si vamos a tener que comer, no tener que comer y buscar qué comer, porque en el tiempo de persecución, cuando se cierra la gracia y venga el tiempo de angustia, los ángeles de Dios nos protegerán. Pero recuerden que hay un previo tiempo de angustia, donde aún no se ha cerrado la gracia. Y aquellos que han sido fieles al Señor, a su palabra, en el cuidado de su cuerpo, y han ganado una espiritualidad similar a la de Cristo, la fe de Jesús, podrán ser protegidos y guiados en el tiempo de angustia. Dios nos dará nuestro pan y nuestra agua. Serán seguros, pero nos toca a nosotros prepararnos, tomar decisiones, no tener una vida de inactividad. El mensaje de salud forma parte del mensaje final de Dios y no podemos destituir el mensaje final de Dios del mensaje de salud. Cuide su cuerpo, haga ejercicio, camine y el Señor lo bendecirá. Usted se estará preparando para la crisis que se avecina. Dios bendiga su palabra. Los invito a orar para terminar el culto de esta mañana. Allí en casa usted puede
acompañarme y ponerse de rodillas, quisiera preguntarle antes de orar, y me pregunto a mí mismo, ¿cuántos de nosotros hemos descuidado el aspecto físico? Y aunque ya me ganaron, yo quería ser el primero en levantar la mano. Yo soy el primero en levantar la mano. Nos centramos más en otras cosas. El diablo hace que nos distraigamos y descuidamos nuestra salud. Recuerdo, hicimos un viaje misionero aquí a la Sierra de la Libertad, en Huamachuco. Fuimos con varios jóvenes y entre los jóvenes un hermano nos acompañó. Este hermano ya cruzaba los 50 años y se hospedaron en un colegio, en un salón, y este colegio tenía una loza deportiva. Yo dormí en otro lado, en una casa de un hermano, fui temprano, y cuando fui, el hermano que cruzaba más los 50 años estaba dando vueltas, corriendo. Y cuando entré al cuarto, los jóvenes estaban como que burlándose un poco, ¿no? De mala manera, pero les causaba gracia que se haya puesto a correr. Y cuando él vino, dijo algo que yo estoy muy de acuerdo. ¿Y qué es? Y él dijo, mientras más viejo me pongo, más ejercicio tengo que hacer. Y a veces uno piensa que cuanto más avanza en edad, como que tiene el derecho de hacer menos trabajo físico. Y es al revés. Y algunos se justifican y dicen, es que me duele la pierna, es que me duele esto, es que no puedo, la espalda, el hombro, tengo cosas que hacer. No justifiquemos, no pongamos pretextos. Hagamos ejercicio. Y va a ver cómo el Señor nos va a bendecir y cómo el cuerpo se va a recuperar. Porque muchos de los achaques de la vejez vienen precisamente por tener una vida sedentaria. Hagamos ejercicio. No descuidemos más si queremos tener salud. He visto a muchos que por descuidar el ejercicio físico entran en enfermedades y a veces ya no pueden moverse. Yo le agradezco a Dios que aún mi madre no es dependiente, ella camina, hace sus cosas sola, pero he visto muchas personas que ya dependen de que le lleven al baño, de que le cocinen. Yo le digo, mientras avanzamos más en edad, que Dios nos ayude para tomar la decisión de hacer ejercicio físico, cualquiera que fuera, hermanos. Lo ideal es hacer un trabajo físico que sea productivo. Usted puede hacer trabajo físico en su casa, barriendo, haciéndolo rápido, pero si tiene la oportunidad, vaya, camine, vaya a un parque, muévase. Y la primera bendición es que usted tendrá salud. Lo segundo, que se estará preparando para la crisis. Así que quiero decirles, ¿cuántos quieren decir primero, Señor, por mucho tiempo he descuidado mi crecimiento físico? Pero hoy quiero tomar la resolución de no descuidarlo más. Quiero hacer algo por mi salud. Quiero terminar bien este año y seguir el año que viene. Perdóname y no quiero tomar una decisión sin el poder de tu gracia. ¿Quieren decirle eso a Dios? Levante su mano. Dígale, Señor, yo quiero hacer algo para mi salud porque quiero darte gloria con mi templo, con el cuerpo del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a los que levantan sus manos y que el Señor les ayude a tener idea de cómo hacer ejercicio. Que el Señor los ayude. Salgan, que no les importe si tienen que correr, caminar. No pongan como pretexto los que están en la ciudad, no, pero es que hay mucha contaminación. Salga. Haga de su parte lo mejor que puede y Dios cubrirá lo demás, lo que no podemos. Vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas. Padre Santo, Señor, tu palabra
nos muestra que estamos a punto de entrar a una crisis sin precedentes, Señor. Las naciones están airadas. Vemos desastres en la naturaleza. El ecumenismo es una realidad. Está muy cerca la imposición del falso día de reposo. Nuestro país, Señor, se consume en protestas por la desigualdad y la corrupción que existe, no solamente aquí, sino en muchos países de la tierra. El hambre en diferentes lugares, Señor, la pobreza, nos anuncia que vienes pronto, que Jesús viene por segunda vez. Y Señor, perdónanos porque no estamos listos para afrontar tan grande responsabilidad de predicar tu evangelio, de dar ese fuerte pregón. Y hoy queremos tomar un voto, Señor, los que hemos levantado la mano, de prepararnos físicamente para lo que se viene. Permite, Señor, que nuestra fuerza de voluntad sea fortalecida por tu gracia y podamos hacer algo por ejercitar nuestro cuerpo, por comer más sano, por tomar agua, Señor, por poder exponernos al sol en las mañanas. Ayúdanos a no descuidar esta parte tan importante de la preparación para el tiempo final. También te pedimos por el aspecto espiritual, Señor. Danos fuerza y ayúdanos. Bendícenos y guárdanos, Señor. Que tu gracia nos acompañe, que tus ángeles nos ayuden cada vez que nos desanimemos. Fortalece nuestra mente. Que al hacer ejercicio nuestro cuerpo segregue endorfinas, Señor, y podamos ver con ánimo, con perseverancia, que se nos quite toda depresión, toda ansiedad, todo estrés y podamos representarte como cristianos que tienen amor, gozo y paz en sus corazones. Bendícenos en este santo sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que tengan un feliz y santo sábado, que la gracia del Señor los acompañe, que el gozo del Señor esté en sus corazones, salga, camine. Hoy sábado también puede salir a caminar. Nos tocó la bendición. Hace poco tiempo estuvimos en Estados Unidos y comimos en la casa de unos hermanos muy lindos, los recordamos y después nos dijeron, vamos a un parque nacional. Y nos dieron el regalo de llevarnos a un parque donde están los árboles más grandes del mundo. Y estuvimos con ellos viendo la creación del Señor. Parques nacionales de Estados Unidos en un sábado de tarde. Nosotros también a veces salimos aquí cerquita. Salga, vaya a un parque, camine y repose en el Señor. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Desde aquí un abrazo para todos a nombre de todas las familias que estamos aquí. Ore para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Nos encontramos en la tarde. Que el Señor lo bendiga y el Señor lo guarde. No se reprima, abra su micro, diga feliz sábado o escríbalo. Alguien lo necesita. Que el Señor lo bendiga. Amén. Feliz sábado.